Bienvenidos a Café Sin Pánico, el espacio donde se entiende y vive la cultura popular a través del cine, televisión e historia. Iniciamos. Esto es Café Sin Pánico y lo hacemos hoy viernes, al filo de fin de semana, viernes 12 de enero, en nuestro segundo programa del año 2018. Estamos en la cabina de RU, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde el Campus 1, Vladimir Armendáriz. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí este viernes sabrosón, esperando ya los playoffs de la NFL. No sé ustedes, pero yo estoy un poco ansioso de ver qué sucede con estos equipos sorpresa que han estado invadiendo en los lugares que solían ser únicos, ¿no?, de ciertos equipos. Pues bueno, esperemos que ya todo se resuelva ya para este fin de semana y ver quiénes serán los virtuales competidores del Super Bowl. Recuerden, pueden seguirme en Twitter. Encuéntrenme ahí como Vladimirosaurio, el único historiador que puede perrear así como perrea Pancho Villa. También tenemos a Eduardo Limas. Hola, ¿qué tal? Yo todavía no me acostumbro al año, a decirle año 2018, sigo diciendo todavía 17, como que todavía no entro en la inercia de haber comenzado. Ya empecé a trabajar esta semana, ya empezó el trabajo. Mira, mientras no le digas trucutru. Sí, terrible, es terrible. Y al menos el 2018 no es celoso, porque si fuera así como, no puedo olvidar el nombre de mi ex y le digo sí a mi novia, no, sería peligroso. Será conflictivo, sí. Pero no, yo ando muy contento este año ya que está empezando. Hay muchos proyectos, mucho trabajo y mucho Café Sin Pánico, desde luego. Así es, también tenemos a Mari Mascorro en los controles, la única comunicóloga que en Facebook le da likes a fotos de militares bien fuertotes. Y yo soy Braulio Cañas, me pueden encontrar en Twitter como @BraulioC. Síganos en nuestras diferentes cuentas en las redes sociales, @Café Sin Pánico, Café Sin Pánico 106.9 en Facebook, también en SoundCloud, en YouTube. Nos pueden encontrar por todas las redes sociales. Si usted quiere escuchar Café Sin Pánico, no hay excusa, simplemente síganos y usted va a encontrarnos en algún momento. Como dice un camarada ya del DF, ahí nos topa. México, 48% de los mexicanos no muestran interés por la cultura. Esta es una de las grandes verdades que invaden el consumo cultural en México. Por otra parte, desde el 2012, la encuesta de consumo cultural del INEGI nos muestra que las personas que tienen más educación son las que consumen más cultura en México. La producción cultural se reserva a una pequeña élite de la población y también el ingreso per cápita nos muestra cómo esta reducción a nivel Latinoamérica, este consumo cultural a nivel Latinoamérica, se demuestra tanto en México como en otros países con un bajo PIB. Por otra parte, también tenemos que la UNESCO dice que se debe de consumir más la cultura en los países. Esto puede generar áreas de desarrollo económico y las personas pueden tener una vida mucho más honrosa. Por otra parte, 122,269 millones de pesos son hechos para adquirir bienes culturales desde el 2012 aproximadamente a través de todo el país, cosa que lo podemos ver reflejado en ciudades como Chihuahua, Parral, Ciudad Juárez, Ojinaga, donde inmuebles en diferentes épocas, en estos últimos 10 años prácticamente, bueno, ya van a ser más, pero en estos 10 años desde el 2005 hasta el 2015 y ahora ya en el 2018, podemos ver que el estado de Chihuahua ha comprado diferentes inmuebles que son patrimonio de patrimonio histórico, ¿no?, histórico de Chihuahua. Así es que el programa de hoy, el tema es consumo cultural. En el 2014, el Universal saca una encuesta, el 21 de enero del 2014, Conaculta saca una encuesta del INEGI donde se mide el consumo cultural en México. Una de las cosas que más nos atañe a nosotros como universitarios y sobre todo como humanistas es la producción cultural de nuestra universidad, y así como diferentes colectivos, organizaciones no gubernamentales lo han podido ir constatando, es uno de los
de las mejores cosas que se puede estar haciendo, invirtiendo. Esto cambia a la sociedad, esto transforma la manera de verse a con ciudadanos y sobre todo nos aumenta la capacidad de generar una identidad y preservar los espacios sociales. Este problema de la violencia y el narcotráfico en México nos ha traído grandes consecuencias, sobre todo de falta de unidad, de miedo y de desapropiación de espacios públicos. El consumo cultural se refleja o es una de las maneras para poder recrear esta apropiación de espacios y sobre todo recrear nuestro tejido social. Esta encuesta nos dice que al menos 3.8 pesos de cada 100 se utiliza en México para la obtención de bienes culturales, cosa que es un número bastante grande. ¿Consume usted la cultura de su ciudad? No, yo soy un tanto reacio, la verdad, a estos temas de consumo cultural, en el sentido de, primero hay partido de la definición de qué tipo de cultura es la que estamos definiendo como para que sea consumible. No sé si haya establecido INEGI explicado su metodología para definir qué es lo que vamos a entender por cultura y por el consumo de dicha cultura. Uh-huh. Porque si bien está muy limitada en muchos sentidos, ¿no? Porque las personas dicen consumen muy poca cultura. Bueno, ¿a qué tipo de cultura te refieres que consumen poco? Porque probablemente sí están consumiendo otro tipo de cosas que no está considerándose como cultura. Exacto. Dentro de estos parámetros. Porque si estamos considerando como cultura específicamente a lo que hemos definido de manera un tanto elitista como alta cultura, es decir, teatro, ¿no? O ópera, o no sé, X expresión cultural, no sé si se debe definir o no se debe definir, pero sí me causa cierta confusión porque, por ejemplo, ayer me quedé un tanto, estuve viendo unos videos de esta agencia informativa, no sé si esa agencia o qué, ciertos reportajes de Vice que hacen aquí en México acerca de la cumbia en Monterrey. Ajá. Cómo la cumbia colombiana es modificada en Monterrey a raíz de los sonideros que se crean ahí en los años 60. Se crea toda una subcultura porque, estaba platicando uno de los entrevistados, uno de los tocadiscos se le quema el motor y empiezan a tocar la cumbia a una velocidad más lenta, las revoluciones se reducen y es lo que se conoce como la cumbia tumbada. Ajá. Y es creó toda una subcultura urbana que se mezcla también en parte con la cultura chicana, con la colombiana y con la que ya existía en Monterrey. Y a eso sí me puse a ver varios comentarios acerca de las personas que decían acerca de estas expresiones populares, esta creación literalmente nueva de modificación de otros movimientos culturales que ya existían y nadie lo recibió nada bien, o sea, expresiones inclusive racistas, elitistas en contra de estas personas por vestirse de una manera específica, por crear y consumir un tipo de cultura que por muy probablemente no esté considerado dentro de los altos rangos de cultura, ¿no? Entonces yo creo que las personas sí llegamos a consumir cultura que no se considere tal vez dentro de estas encuestas o que no cumple con ciertos parámetros, pero no quiere decir que no la estemos creando o consumiendo. Así es. Bueno, uno de los puntos de esta encuesta es de que es demasiado vieja, es del 2012, uh-huh. Pero establece una metodología donde hace una relación entre el registro de propiedad intelectual, o sea, lo que se registra como propiedad intelectual en México, la adquisición de inmuebles y la asistencia a eventos registrados por Conaculta, cosa que, como dices tú, sí es difícil de medir, porque no precisamente la producción cultural del país consta o se rige o está dirigida completamente por Conaculta. O sea, toda esta producción cultural, como el movimiento de la cumbia en los últimos 50 años en Monterrey, o sea, en muy pocas ocasiones ha estado censado por Conaculta, ¿no? Y así lo podemos ver en diferentes ámbitos. Hay otra mucho más acoplada de un grupo que se llama Inmersa Marketing Group, de octubre del 2017, donde establece el consumo de la producción cultural. O sea, donde en las ciudades más grandes del país hace una encuesta y establece de que cada 100 personas que al menos una vez asistieron a a un evento cultural, hay una relación mucho más amplia respecto a la educación, el salario que perciben,
o sus ingresos y si contaba o no con medios para asistir a este lugar o qué tuvo que hacer para asistir a esto. Y eso pone como un vidrio entre la relación nada más de que la cultura en México es lo que dice Conaculta, ¿no? Sí, es una de las cosas, así como empezó Vladimir a platicarnos en este programa, una de las cosas que hay que ponernos a pensar es, ¿a qué le están llamando cultura? Sí, pero también la otra, lo que resaltas, Braulio, es que sí, desde luego es muy difícil de medir este aspecto, pero es necesario también. No es nada más de que nos quedemos un poco rejegos a lo que hace INEGI en este caso, o algunas otras instituciones como la que menciona Braulio. Pero lo primero es que hay que darnos cuenta que es un bien, ¿no? Para empezar hay que definirla como un bien, y este bien pues puede ser consumible. Hay que definirlo desde ahí. Y el problema que tenemos, en muchos de los problemas que tenemos en México, es que el principal obstáculo para formar consumo cultural o gestión cultural, como después ya se le empieza a llamar, es que normalmente partimos de una definición del mexicano como ignorante o como que o como si no nos interesara esa parte. Es decir, ustedes pregúntenle a todos los radioescuchas que tengan ahí cerca, ¿cuántas veces han ido al teatro, por ejemplo? O a escuchar a la filarmónica o a la sinfónica de cualquier lado. ¿Cuántos eventos normalmente tocamos en el año? El Teatro de las Hebres, por ejemplo, un espacio bello, o el Teatro de la Ciudad. Y realmente también qué obras llegan ahí. Ajá, sí, ese es el problema. A eso vamos, porque realmente las obras con más relevancia en cuanto a su impacto o a su calidad cultural, por decirlo de una manera, llegan, por ejemplo, con los festivales, ¿no? Con el Festival de la Ciudad o el Internacional de Chihuahua. Pero la verdad es que la mayor parte del año, las obras que están ahí, pues no son precisamente una cuestión así presumible, ¿o no? O realmente así cultural, ¿en qué sentido? Es muy triste ver que muchas veces el espacio también lo terminan ocupando youtubers, por ejemplo, me ha tocado ver, o comediantes, que no está mal, ¿no? El teatro tiene que también ser rentado. Exacto. Y de alguna manera es una forma de capitalizar el espacio, porque claro, cuesta mucho dinero. No es de cualquier creador o artista chihuahuense que quiera tener ese foro, pues con que toque la puerta ya se le va a abrir. No, porque también cuesta muchísimo la producción, ¿no? Que está detrás y el montaje que se tiene que hacer. Es muy costoso. Pero el problema es que la oferta también que se tiene en cuanto a estos espacios es escasa. Normalmente ustedes recordarán ahí algunos sexenios donde nacen estos festivales culturales para tratar de formar o fomentar eventos culturales, ¿no? O que la gente tenga algún acercamiento de este tipo. Pero no sé si ustedes hayan de alguna manera interpretado que realmente no ha sido la mejor forma, o incluso te podemos decir que es un fracaso el objetivo que tenían muchos festivales culturales. Claro, cumplen con esa sección, creo que es por octubre, septiembre, la zona, o agosto, dependiendo también de qué año, porque han cambiado mucho la gestión. Pero si ustedes se ponen a pensar, cada uno de estos meses era la única vez que encontrábamos calidad. Entre la encuesta, a mí lo que me llama la atención que encontrábamos calidad concentrada, ¿no? Sí. O sea, así como que administrada por un mismo evento espacio, digo, porque calidad en la producción cultural en el estado hay, nada más en ese momento estaba completamente concentrado, bueno, en ese momento se concentra por el Festival Internacional de alguna manera. Exactamente, algo que a mí me llama mucho la atención de la encuesta, ustedes la pueden revisar, todo eso está abierto en internet, aunque como bien Braulio lo comenta, esas gráficas son terroríficas, algunas de ellas. Sí, sobre todo el uso del color rojo. Todos estos datos los pueden checar en la página de INEGI, son publicados, son del 2012, desafortunadamente no se le dio continuidad a una encuesta que sí se le estaba haciendo, creo que desde el 2005, había tenido continuidad cada año, y a mí lo que me parecía muy interesante ver cómo cada año iba mejorando en algunos aspectos o algunas disciplinas. Lo que me gusta mucho de la encuesta es que usted la puede revisar por entidades federativas,
pero también por disciplinas, ¿no? Vienen también por artes escénicas, artes plásticas. La verdad, en ese sentido, el acceso a la información, la forma en la que la presenta INEGI siempre es muy bueno. Sí, eso es increíble, ¿no? Y bueno, a mí algo que me llama la atención de esta encuesta es que también contemplan al cine. Y por ejemplo, si ustedes piensan qué tipo de películas ofrecen normalmente los cines ahorita y con qué actitud van las personas a consumir esas películas. Es decir, muy pocas veces se nos fomenta a través de las películas que están ofertadas en las grandes cadenas, porque ya no tenemos cine un poco como antes se lo veíamos. Yo recuerdo... Hay 2 sopas, ¿no? Ya. Sí, o sea, o 3, o pero... el azul o el rojo. Ajá, exactamente. Pero realmente son las mismas películas las que tienes en un cine o en otro. Nada más lo que cambia pues es si quieres verla a una hora o la otra. O a un precio también. ¿O cuánto te van a costar las palomitas? Exacto. Pero en realidad nunca vamos con esta actitud de apreciación cinematográfica que... Porque también a veces ni las películas se prestan. Realmente vamos a la ver. producción es... Sí, o sea, vas a ver Jumanji y ya sabes que te hace reír, ¿no? O vas a intentar reírte al menos. Sí, sin que me juzguen otra vez como hipster en la mesa, porque aquí Vladimir ya Así trae es. los Yo colmillos. soy el juez del... Trae boina el día de hoy, nada más digo eso, ¿eh? Así es, estamos en Café Sin Pánico hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. El tema de hoy es el consumo cultural y en la mesa estamos poniendo a debatir los hábitos de consumo y sobre todo la calidad de diferentes encuestas. Hay que hacer referencias a que la Secretaría de Cultura en el 2010 hace una encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, dándole referencia y más datos sobre todo a esta parte del INEGI que estuvo censando el consumo cultural. Y respecto al tema que dice Lalo del consumo del cine, en Chihuahua para el 2010, que muy probablemente es muy parecido a la actualidad, el 64% de las personas han ido al menos una vez al cine en el mes. O sea, que es de las personas encuestadas, que es bastante grande esta proporción en el estado de Chihuahua. Exacto. Fíjense también, otra situación es que estamos también no ante el boom de Netflix, aún no llegaba. Así ha de ser interesantísimo ahorita analizar ese fenómeno. Ver cómo modificó, ¿no? Y hacemos un llamado a todos los investigadores de la universidad, que esto también es un tema muy interesante. Porque también representa mucho el valor económico también que tienen muchas producciones, ¿no? De la actividad tal cual que están haciendo o que tienen que llevar a cabo los artistas, cómo está siendo percibida por el público. Exacto. O sea, su público está ansioso de qué, o por qué medios está recibiendo lo que sea que vaya a consumir. También lo que comentábamos acerca del cine. La otra oferta también la trajeron a partir de que llegó la sede en Chihuahua de la Cineteca Nacional. Sí. Que la verdad, he ido una vez y no pienso volver, así de sencillo. Porque en serio, lo que presentaron fue un bodrio absoluto, una película chilena horrenda. Entonces, precisamente ese tipo de cosas es lo que provoca que la gente se desapegue, porque vas a buscar una alternativa distinta, ¿no? A lo que establece, por decirlo, el cine comercial, por decirlo de esta forma. Pero si lo que presentas es algo inmasticable, algo que no se entiende, porque es la versión del artista de no sé qué cosas, estás alejando al público de este tipo de espacios, o no sé si están esperando recibir un público ya educado en ciertos aspectos acerca del cine. Si deberían de decirnos que no, usted tiene que saber ciertas cosas antes de entrar a ver esta película, ¿no? Sí, si no vayan. Exacto. Si uno compara la cartelera que tiene, la cartelera que tiene la Cineteca Nacional, y vemos que siempre tiene un sentido, ¿verdad? O sea, es como un ciclo, ¿no? Exacto, o sea, y vas tú viendo que en la primera emisión tiene algún desarrollo, alguna descripción, y luego vas viendo algunas modificaciones en las siguientes películas. Aquí yo siempre he pensado que la Cineteca local a veces trae películas que uno tiene que ver. Yo creo que más bien en eso se basaban muchos de los ciclos. Yo me acuerdo mi etapa de estudiante universitario era ir a la Mediateca, a la Quinta Gameros, y proyectaban películas, la misma Facultad de Filosofía, y proyectaban películas que uno tenía que ver.
realmente veía las clásicas, ¿no? Las mejores películas de los 60, 70, y que muchas no te gustaban, pero pues tenías que volver a verlas, o tenías que verlas en algún sentido, ¿no? Para no ser una especie como analfabeta cinematográfico, ¿no? De relegado social. Sí, no, yo odiaba Amor sin barreras, ¿no? Pero la vi, dije, ok, ya entendí por qué la producción sota y las canciones y todo eso, ¿no? Así es, y bueno, también hay que ver las leyes que administran o las leyes que vigilan el acceso a este tipo de productos culturales, en específico como el cine, ¿no? Por ejemplo, la Ley Federal de Cinematografía en el artículo 19 contempla que el mínimo de tiempo de proyección de cine mexicano al año debe ser el 10% en las salas del país. Uy. O sea, cada sala del país tiene que dedicarle al menos 10% de su tiempo al año al cine mexicano. Y por otra parte, o sea, no, este es uno de los rubros interesantes en el Tratado de Libre Comercio que no lo he dicho en este programa, pero casi todos los foros que me invitaron a final del año lo dije, el Tratado de Libre Comercio no es entre presidentes, sino entre empresas. Así como, ya, créanme que eso pasa. Pero el Tratado de Libre Comercio se establece que el 30% debe de ser el porcentaje que debe de haber del tiempo anual del cine mexicano en las pantallas. Sí, o sea, ese es otro problema. Lo que le llegan a las personas, lo que llega a la oferta, o sea, lo que quiero más bien señalar es que en casa ustedes escuchen Café Sin Pánico, ¿verdad? Claro, desde luego. Pero pónganse a pensar que también mucho del problema que tenemos en México para no consumir cultura, o sea, lo que significa arte, lo que sea por la exposición que tenemos o la oferta que tenemos, ya sea de las inversiones no gubernamentales como de las gubernamentales. Pero es que también, si mucho del fomento de, por ejemplo, en este caso del cine, o del financiamiento que da parte de nuestros impuestos al cine, son a películas que realmente uno no desea ver. Sí, es decir, el mexicano ahorita está expuesto a muchísima calidad por diferentes ventanas, ¿no? Que puedan ser producciones internacionales o Netflix, lo que sea, ¿no? Ve calidad, pero cuando llegan y te ponen películas como la de La culpa no la tiene el niño. Hazlo como hombre, o sea, ese tipo de cosas. Cualquiera de Derbez. Cualquiera. Te quedas como todavía pensando, es que en realidad yo no espero ver eso, ¿no? Si tengo... No quiero. Y ni quiero ver eso, ¿no? Pero por otro lado me dicen, apoyen el cine mexicano, porque debe de estar en la sala tal, sí, proyectada, o va a haber un espacio, ¿no? Sí, estamos en Café Sin Pánico hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. En el 2016 se replantea esta ley, se empezó a replantear esta ley federal de la cinematografía para estimar el tiempo que se debe de exhibir el cine mexicano al año, pero por otra cosa, aparte de que va a ser menor el tiempo que se va a reducir en el cine, que va a ser menos el tiempo al año de las películas mexicanas, se estima o hay una proyección de que subirá la taquilla en la captación de taquilla en México, o sea, sobre cine mexicano. Uh-huh. ¿Por qué? Por la tendencia de consumo que se estima sobre el cine en México. Entonces es una buena inversión el cine mexicano, siempre y cuando se acople al tipo de temas y hábitos de consumo que la gente está haciendo actualmente en México. Vamos a un pequeño corte y continuamos con este tema. Viaja a través de la frecuencia universal 106.9 de FM. Campus RU, una voz plural. 6:50 de la mañana. Escuche a Dinora Gutiérrez en Campus RU. Por las frecuencias universitarias 105.3 y 106.9 de frecuencia modulada. Una voz plural al aire. El noticiario que trasciende en información cultural, política, universitaria, social, artística. Una óptica diferente de informar.
Campus RU. Una voz plural. Radio Universidad. Con valor humanista. Programas de calidad. A través de tu frecuencia universal. Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La plus compétitive de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018 capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio. Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, todos ellos con opiniones, inquietudes y mucho que aportar. Son el testimonio de una herencia milenaria, parte de lo que nos hace mexicanos y queremos que se escuchen en todos los rincones del país. Por eso, para avanzar en el reconocimiento pluricultural de la nación, el INE aprobó una acción afirmativa que garantiza que los partidos políticos postulen a personas indígenas a diputaciones federales. En una democracia como la nuestra, todas las personas tenemos algo que decir. Instituto Nacional Electoral, INE. Vibra con la frecuencia universal. 106.9. Estamos en Café Sin Pánico, hoy viernes 12 de enero del 2018 a las 9:30 de la mañana, nuestra segunda sección del programa, el día en que los académicos hablamos con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. Lo recibimos en la cabina de Radio Universidad, en el campus 1 de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Vladimir Armendáriz. Hola, ¿qué tal, amigos? Aprovecho el espacio para mandarle saludos a nuestra fancita número 1, Mara González, que nos está escuchando en este momento. Nice, la fan más pequeña del Café Sin Pánico. Así es. También tenemos a Lalo Limas. Qué groseros son con Mara. Hola, ¿qué tal? Mi Twitter es un Lalo Limas. Y en la cabina tenemos a Mari Mascorro, la fan número 1 del Mexicano. De Banda El Mexicano. Ni Banda Sí. Y yo soy Braulio Cañas. Me pueden encontrar en Twitter como @BraulioC. El día de hoy estamos hablando del consumo cultural. Antes del corte proyectábamos una serie de datos respecto al consumo de cine y de cómo el subsidio nacional al cine mexicano termina yéndose en películas bastante malas, o sea, que realmente no aportan nada ni a la creación de públicos, o sea, no le dan nada, no, créame, usted no pague por eso, puede verlo en televisión abierta en algún momento, ¿no? Y no le va a pasar absolutamente nada. Pero por otro lado también vemos de que el mexicano en promedio consume mucho menos cultura de la que deberíamos. ¿Por qué, Lalo? Bueno, estábamos señalando algunos, como el resumen de la primera parte del programa, es que sí, si bien el gobierno tiene como esa pequeña obligación de darnos espacios, creo que han sido un fracaso porque el principal problema de esto es que no crean público, ¿no? O no forman un público. Es decir, pues sí, siempre percibimos, y piénsenlo ustedes ahí con sus familiares, cuando van a decir, voy a escuchar la orquesta sinfónica, ¿no? ¿Cómo es percibido? Dicen, ¡ay, qué sangrón! ¡Ay, qué elevado! ¡Qué elegancia la de Francia! Exactamente, ¿no? Esos tipos de prejuicios que tenemos. Cuando en realidad nos podemos ir tú puedes ir a sentar obligatoriamente a tu grupo de secundaria hasta universidad a una obra de teatro y no saber apreciarla, ¿sale? O sea, lo importante de todo esto es hacer públicos, ¿verdad? Para que consuman a futuro este tipo de cosas. Y mucho de esa labor está en
gestores culturales. Afortunadamente aquí en el Ichigicult hemos encontrado algunos cursos y diplomados que están empujando a la gestoría cultural. Es decir, estas personas se dedican a generar o a formar estos nichos de consumo para que las personas tengan esos lados. Pero otra de las cosas que yo les quería compartir en este programa, la relación entre la cultura y el bienestar social. La OCDE es una organización que evalúa mucho de la educación en Latinoamérica. Hace una encuesta que se llama House Life, o cómo está la vida, ¿no? En español. La hace en el 2015, aunque el año pasado, ya están por pasar los datos del año pasado, pero en México la percepción que tenemos es como medio agridulce, ¿no? No sé si escucharon las palabras de Guillermo del Toro, que viene a muy buen modo, ¿no? Como los cineastas también hacen excelente trabajo, pero pues fuera, ¿no? Fuera de México, cuando pues bien podrían hacerlo aquí, ¿verdad? Pero... Bien podrían hacerlo aquí. No, y ese es uno de los puntos importantes. Es el problema. Hay una fuga. Porque cuando vemos la producción cultural en México, hablamos de grandes subsidios. Ahorita estábamos hablando que el 2.8, en el corte, el 2.8 del PIB está dedicado a la cultura. 2.7. 2.7 del PIB está dedicado a la cultura. Y en ese 2.7 del PIB, mis estimados radioescuchas, van becas, van sueldos, van incentivos para la producción, también camionetas, gasolina, o sea, van muchas cosas, pero también van grandes bonches a películas como La culpa no la tiene el niño, ¿no? Ajá, sí. Bueno, un nuevo tipo de cine que no tiene nada de malo, o sea, digo... El cine sirve para entretener, no sirve para abrirle la mente y que tenga una existencia mucho más feliz. Tienen las dos funciones, claro, ¿no? O sea, pero siempre hay que entender eso. Siempre tengo alumnos que les gusta a veces mucho el cine, pero pues quieren ver siempre el cine de arte. Pero a veces no entendemos que también el cine no deja de ser una industria, ¿no? Y esa industria tiene que entretener. Exacto, y ese es el punto principal, que ese subsidio va a ayudar a que inversionistas ganen dinero, o sea, no va a que usted tenga una mejor vida, no va a que usted sepa más de cine, no, o sea, ayuda ese subsidio a que inversionistas de esa película, que muy probablemente como esa es mala, terminan ganando dinero a costa de un subsidio federal, o sea, y no a costa, sino usando recursos federales para producir su película, y usted en taquilla, si se estima que en el 2016 la captación era de $280,000 anuales en taquilla por película, por el cine mexicano, por el tiempo de cine mexicano en exhibición, para el 2018 está estimado que van a ser $1.8 millones en taquilla. Exacto. De ese 10% del cine mexicano exhibido en el año en este 2018. Entonces, de ese $1.8 millones, mucho de ese cine, mucha de esa ganancia fue producida con incentivos de gobierno, va a ser producida con incentivos de gobierno, con su dinero de sus impuestos, y va a ir a los bolsillos de otra gente, o sea, no va a ir a Conaculta, no le va a regresar a Conaculta dinero y mira, te toca tu mochada, no, o sea, es a fondo muerto. Otro ejemplo más de cómo empresas son subsidiadas por el Estado mexicano, ¿no? Así es. Para beneficio de los dueños de las empresas específicamente. Así es. Qué mal. No, lo que también iba es que es necesario también señalarlo, porque gran parte de lo que se conoce como cine mexicano fue la etapa esta dorada, entre los años 50 y los años por ahí de principios de los 70, ¿no? Fue una etapa de producción, y todo ese cine sí estuvo en gran parte subsidiado por el Estado. Ajá. Pero porque tenía una intencionalidad, ¿no? El Estado mexicano estaba buscando guiar o construir una identidad nacional, por ejemplo, una industria nacional cinematográfica. Y comunicarla, ¿no? Y comunicarla. Y internacionalmente México es muy reconocido por esa etapa. Y mostrar a México como algo interesante, moderno, en el extranjero. Digo, Estados Unidos era el principal consumidor de cine mexicano. Ajá. Y por ejemplo, no se quedó nada más relegado al cine. Por ejemplo, también la danza. Todo lo que nosotros vemos hoy en día, así como danza folclórica, la danza del estado no es realmente que en ese estado bailen así, es que fue un proyecto así literalmente del Estado mexicano, en el que fueron, exploraron, vieron qué danzas había ahí, porque si uno ve realmente las danzas tradicionales son bastante aburridas, dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque tiene otro significado, ¿no? Que no es precisamente el estético,
y se modifican para crear, entonces vemos de repente que gran parte de la cultura mexicana o de lo que percibimos nosotros como cultura mexicana es construido. Alguien ya lo masticaron y lo entregaron así de cierta manera prefabricado, pero el problema es que nos quedamos con ese ímpetu de que viene del Estado, y si no viene del Estado, parece que no, ya no encontramos un asidero más del cual hacernos con nuestra propia cultura, volver a reproducirla o encontrar, porque vemos que sí hay directores y actores y productores que son muy exitosos, que saben hacer buen cine, que saben hacer cualquier otro tipo, me imagino que teatro también, pero no están en México. Exacto. Estaba viendo, por ejemplo, ayer en noticias, uno de la pareja, que es la primer pareja, o no sé cuál es el nombre, específicamente el título, que son los principales bailarines solistas del ballet de Berlín. La chava es mexicana, tiene una fundación con la que apoyó a varios hogares que se derrumbaron por los sismos de septiembre, pero vemos que entonces, bueno, es una bailarina de ballet. O sea, sí hay calidad en muchos aspectos. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no estamos produciéndolo aquí, desde aquí? Y lo mismo pasa en ciencia, ¿verdad? O sea, lo mismo lo que hemos platicado en programas anteriores, me refería a ese comentario, ¿no? Que también hablábamos de la cultura científica, que también es un consumible. Y en ese también andamos medio bajos en México. Exactamente, o sea, ese es el problema. Que si bien hay muy buenos ejecutantes de bienes culturales, pero también tienen que migrar porque no hay ni la valoración ni la apreciación de su trabajo, pero tampoco el apoyo. Entonces, están luchando contra una marea que está muy en contra. O sea, ¿Tendrán un público? Esa es la otra cosa, ¿no? Hay muchísimos casos donde, pues, por sus pistolas se van a otros países y condensan su propio trabajo en otro lado y luego ya regresan a México. A mí me gusta mucho un par de guitarristas que se llama Rodrigo y Gabriela, que son muy famosos porque se van tocaban música de Metallica con sus guitarras así normalitas. ¿Acústicas? Sí, acústicas. Y lo hacían muy bien, para aquí en México nadie los pelaban más en el metro. Entonces vieron que se podían ir a Europa, se fueron a Europa, allá grabaron su disco y lo regresan. Si tienen la oportunidad de escucharlo, son bastante interesantes. No hacen, bueno, su música no son covers, son creaciones propias. Entonces ese tipo de ejemplos pasan en todos lados. En ciencia lo platicamos aquí, lo hemos platicado muchísimas veces en Café Sin Pánico, que también pasa lo mismo. No existe una apreciación del trabajo que hace un científico, ni de un artista. Pero ¿por qué no existe eso? Porque también la ciencia es cultura, ¿no? Y es un bien que se puede consumir. Esta encuesta que les iba a comentar de la OCDE, ustedes pueden checar las gráficas, también están abiertas para el público. Hay una correlación entre los rubros que ellos estudian, que es empleo y salarios, con educación y competencias, que ahí es donde también incluyen la parte de artística y cultural. Entonces, aquí es donde también el dato de la encuesta que ahorita señalaba Braulio tiene una correlación más, ¿no? La educación va de la mano con el consumo de cultura, ¿sale? O sea, los chicos, y ese es un aspecto interesante, los chicos que están en las escuelas tienen mayor acercamiento o acceso exactamente a estos productos culturales, o al menos tienen la capacidad de distinguir que eso es importante, sea lo que sea, ¿sale? Entonces, eso es bastante interesante. Y la OCDE, nada más ya para cerrar el comentario, uno de los datos que da muy fuertes es que en México tenemos muy buena educación básica. Es decir, a nivel básico, la mayoría de los mexicanos acuden a ese nivel, pero el problema empieza en el nivel medio superior y superior. Ahí es donde hay mucha deserción y no todos terminan. Y realmente son pocos, pero en realidad somos un país que es muy fuerte en la parte básica en educación, porque normalmente acuden todos los niños a la escuela. Lo ven en la práctica de sus mamás, ¿no? Que vas a ir porque vas a ir, ¿no? Y ustedes pueden comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un pueblo muy débil en esa parte, que en el nivel básico también no acuden tanto o a la calidad que tienen, ¿no? Por eso encontraron mucho pensamiento anticientífico allá, o las vacunas, antivacunas, todas estas cosas, ¿no? Que apoyan. Tiene mucho que ver en los estados, ¿eh? Sí, desde luego. No es generalizado, pero exactamente por los estados. También aquí en México, ¿no?
Porque, Coahuila. Sí, por culpa de ustedes, señor secretario de Educación, no se le olvide que por culpa de ustedes. Y tenemos otro eclipse el 15 de febrero, creo que es el 15 de febrero. Hay que prepararnos para prevenir que este señor lance otra cartita, ¿no? Porque seguramente la va a lanzar. Estamos en Café Sin Pánico, hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. En la encuesta que les decíamos del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, en México esta encuesta de consumo cultural y hábitos y prácticas de la cultura en México nos arroja diferentes opiniones de lo que muchas veces tenemos en general, ¿no? En Chihuahua. Una de ellas es de que realmente en México se consume bastante teatro. El 32% de los mexicanos desde el 2010 en delante han asistido a una obra de teatro en sus vidas, cosa que es un número bastante grande. Por otra parte, el 44% de los mexicanos han asistido han atendido o han consumido o han visitado una zona arqueológica como pirámides, ruinas y templos prehispánicos. Y eso es también muy importante, sobre todo en áreas como Chihuahua. Y una de las cosas importantes que a mí se me hace un área de oportunidad en la producción cultural en México es los museos. El 43% de los mexicanos dicen que no han asistido a un museo en sus vidas. Eso es bien. Es que duro dato. Qué duro. Yo estaba viendo una serie de entrevistas que hicieron así en la calle, literalmente en la Ciudad de México. O sea, personas que estaban en el Zócalo de la ciudad. O sea, ¿alguna vez usted ha entrado aquí al Palacio Nacional? Que es un museo, ¿no? A fin de cuentas, una parte se dedica a oficinas, pero en su mayoría es un museo muy, muy bonito, por cierto, murales así clásicos, etcétera, etcétera. Y las personas se sentían alejadas de esos espacios, como excluidas. Inclusive hay quienes pensaban que era algo religioso y que era exclusivo para sacerdotes y por eso no podían ellos entrar, ¿no? ¿Al Palacio o al Palacio de Gobierno? En el Palacio de Gobierno lo vinculaban así con una cuestión, no, es que yo no puedo entrar ahí. Ajá. No, pues es que esto es el Palacio Nacional, es de todos los mexicanos, ¿pueden ustedes entrar ahí? Fíjate que esa es una de las cosas importantes que he visto, y esto no es para nada es un anuncio de tendencias políticas ni nada, pero el uso de Palacio de Gobierno de la administración pasada a esta. Ya no hay dos policías con un G3 en la puerta, ¿no? Y eso es muy bueno porque, o sea, entras al Palacio de Gobierno. Sí. O sea, vas caminando, tienes 5 minutos y voy a pararme adentro. O sea, la gente nos gusta ver eso. Está la puerta abierta en un lugar como este y entras, ¿no? Y es una nota es un punto muy importante de esta administración, de que te sientes invitado a entrar, ¿no? O sea, no hay dos personas armadas ahí. Y eso ya es un gran avance. Y en el Palacio Federal en México, esta última vez que fui, bueno, desde que quemaron la puerta en esta manifestación. A la puerta Marena, sí. Sí, pusieron una valla con metales blancos, ¿no? O sea, esas para antimotines, ¿no? Para registrar calles. Y sigue ahí, o sea, hasta 2017 seguía ahí esa valla. Obvio es de que no te sientes invitado, ¿no? Sí. Aunque tienes acceso, puedes caminar, rodearla y entrarla, pero no te sientes invitado, ¿me explico? Es como tener dos policías con G3, ¿no? Es que en el pecho. Tienen militares y también están bastante armados, están ahí en la entrada. Sí, entonces así como, no, gracias, no, yo no me gusta entrar donde hay personas armadas, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, también los museos tienen esa poca el acercamiento o programas para que la gente vaya o acuda. Ajá. Yo me acuerdo antes que sí los museos tenían mayor proyección, porque incluso hasta en las escuelas los tenías que visitar. Sí, entiendo que el carnet cultural de la universidad provoca eso, promueve eso en los universitarios. Pero también, entre más obligación sintamos esta necesidad o este requisito para cumplir con eso, pues menos estamos formando el ímpetu de, yo quiero ir. Sí, como es importante el espacio, ¿no? ¿Recuerdan el año pasado qué pasó con la Feria del Libro? Oh, sí. Ya la sacaron del centro y la relegaron aquí al centro de, no sé si puedo decir centro de convenciones, pero ya lo dije. Y a este lugar, mandaron a la Feria del Libro. Y varias de las personas que conocí que estaban ahí me dijeron, es que hubo así días
lapsos grandes en los que solamente estábamos los encargados de los stands. Sí. No había, Sí. y en cambio, por ejemplo, si está en el centro, un área completamente accesible, Claro, sí. pasas hasta por curiosidad a ver qué hay ahí, Realmente actividades para niños. La feria del libro en el centro siempre estaba llena, ¿eh? Sí, así como a la hora de siempre comida no. Por obvias razones. por obvias razones. Tenemos hábitos todavía de rancho, ¿no? De ir a comer a mediodía. Pero siempre está lleno, ¿no? Sí, qué terrible. Exactamente, eso fue una muy mala decisión. Y esa es una de las cosas importantes de administrar este tipo de espacios. Por ejemplo, la maestra Isabel Sen en el Museo Casa Chihuahua hace su parte respecto a su museo desde toda su gestión, que ha sido una de las mejores. O sea, número uno, la puerta del museo está abierta. O sea, puedes entrar rápidamente al museo. Hay gente que te explica el acceso al museo. O sea, si no tienes que andarle preguntando nada. Casi siempre. Es muy y buena. la del sótano a mí siempre me ha fascinado. Lo que hacen con el sótano en Casa Chihuahua es increíble. Y exacto, siempre tiene experiencias lúdicas para el público que debemos de agradecerla siempre con su iniciativa, ¿no? La librería también es muy buena. Y algo importante de esto es de que es la directora del Museo Casa Chihuahua y te está recibiendo. O sea, te pasa, te explica. O sea, hay gente que no sabe que ella realmente dirige y administra todo ese edificio. Y eso es muy importante, ¿no? Y la gente se siente invitada. Otra cosa, no tenemos el hábito de consumirlo, ¿no? Exactamente. Hay otros museos, como Casa Redonda, que tiene que adolecen otra cosa, ¿no? Que es más bien el acceso. Es muy difícil ir ahí. Pero la gente que termina yendo a Casa Redonda también es un museo muy bonito. Sí, la verdad sí. Y también le dedican bastante atención a todos los chicos que lleguen, porque normalmente van por alguna exhibición de arte, porque es lo que más promueven ahí. Pero también tiene eso. Pero el problema de Casa Redonda es tal vez el acceso, de que no hay no sé. Sí, una forma sencilla, como lo decíamos, ¿no? La feria no es lo mismo que esté en el centro, hacia el acceso al público, que esté allá. Curiosamente es la misma zona por donde estaba la feria libre. Y hablando ahorita que decías que tenemos todavía hábitos de rancho, es curioso porque este año a quien trajeron a administrar o a programar fue la exdirectora del evento del festival, de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Entonces quiso hacer, me imagino que lo mismo que allá, vamos a ponerlo en un lugar así enorme, increíble, pero Chihuahua es distinto, piensa en diferentes dinámicas, funciona distinto, y no, o sea, haberlo sacado del centro fue el error. Exacto. Así es. Sí, uno muy fuerte. Otro, perdón. Nos habla Mari Mascorro, nos da la aportación de que, por ejemplo, ella cuando está en la primaria, que no hace mucho, o sea, porque realmente es una comunicóloga bastante joven, tenían algo que se llamaba pasaporte de museos. Entonces, tenían que ir a los museos, cosa que en diferentes primarias lo he visto, sobre todo aquí en Casa Chihuahua, que los niños van como tarea a los museos. Entonces a ella le sellaban el pasaporte de museo, entonces ya cumplía con ese requisito de la escuela, algo así como el carnet cultural, pero pues como eran menores de edad, niños, pues implicaba una relación de familia, ¿no? Así como yo llevo a mi hijo, a mi hija al museo y ya le sellan el pasaporte. Y es una buena forma de entrar a las familias, ¿no? Sí. Hacer que las familias también vayan para allá. Algo que pasa, por ejemplo, que vi una nota tristísima en mi querido Delicias, el Museo del Desierto está teniendo problemas para atraer gente. Sí. Porque casi no asisten personas. Y la mayoría de su público es precisamente estos viajes que hacen los niños de primarias y que los llevan, ¿no? A que conozcan el museo, que vale mucho la pena conocerlo, pero está teniendo un problema. La gente no va a consumir, a visitar el museo, porque están haciendo actividades distintas, no va. También es difícil el acceso allá, por cierto. Ese museo es bellísimo y a mí lo que más me llama la atención es que los propios delicienses, ¿sí se les dice así? Sí. Okay. O deliciosos, como quieran. Respondemos en los dos sentidos. Ok. Yo lo comentaba con compañeros que ahí en la Facultad de Ingeniería, muchos de mis colegas docentes son de ahí, y yo les decía, ¿ya fueron al Museo de Paleontología? Y siempre me decían el otro museo que existe ahí, que no es el Museo del Desierto. Y me decían, no, y mucha gente de ahí no lo conocía. Tuve, creo que 2 ocasiones que lo visité, y mucha gente que platicaba ahí en la calle les preguntaba, ¿ya fueron al museo? No lo conocían. También el museo tiene el problema de que no ofrece más que las propias exhibiciones que están ahí, que son muy buenas, vayan a conocerlo, es un museo muy bonito. Pero también hay también una sede de la Cineteca ahí. Pero el problema del museo es que hay pocas veces que se abre
para ser atractivo. Y también eso no fortalece al hábito que tenemos nosotros los chihuahuenses para acudir a museos. Así es, estamos en Café Sin Pánico, hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. Comuníquese en nuestras diferentes redes sociales, en la cabina, porque estamos en una plática constante con ustedes, y aquí tenemos una aportación de nuestra querida trompóloga Gina Gaona, antropóloga Gina Gaona, quien dice que las danzas tradicionales tienen tiene su estética propia, y el número de vueltas tienen un motivo, Vladimir. Sí lo tienen, yo no digo que no lo tengan, pero o sea, nosotros fueron modificadas y construidas a una estética distinta al objetivo principal, que es una cuestión más bien ritual, el significado propio, y a nosotros lo venden como, qué bonito, ni nada más se queda en eso, ¿no? La danza del venado, por ejemplo, tiene un significado específico, y uno de los espacios que sí agradezco realmente que existan es el Omagüari. Porque podemos apreciarlas directamente en su significado, o a menos tratar de entenderlo, no descontextualizado como nos lo venden a veces. Miren, aquí está la danza. En un bailable de una preparatoria, una escuela. En realidad no estamos nada en desacuerdo con lo que Gina y con lo que Vladimir dice. O sea, más bien lo que Vladimir está señalando es que muchas veces la danza folclórica nos la ofrecen, incluso nos la venden, ¿no? Como una idea, más bien como una habilidad que deben de tener, que los chicos pueden aprender. Por ejemplo, yo recuerdo el bachilleres que tenían un gran grupo de danza, que incluso iba internacionalmente a representar a la institución. Los chavos que entraban ahí no era por comprender el baile o esta parte artística que tiene un ejecutante, sino más bien era por tener la destreza de mover los pies de esa manera. Entonces eso es es como si yo quiero aprender la guitarra nomás por aprenderme 3 canciones de Metallica, ¿no? Y ya. No, o sea, en realidad pues yo quiero aprender un lenguaje, adoptarlo para otras cosas, etcétera, ¿no? O sea, más bien lo ven como una habilidad. Y todo este trasfondo estético se pierde, ¿no? Un significado. Se vuelve algo muy simple. Yo sé mover los pies así. Yo sé representar a lo mejor la cosmovisión de una cultura o la perspectiva de un tiempo, etcétera, ¿no? Uno de los comentarios que les quiero aquí señalar es que el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, es una asociación civil que está en la capital del país. Tiene un reportaje muy interesante sobre la UNESCO. Ahí lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. Saben que estamos ahí compartiendo nutriendo la página constantemente. La UNESCO tiene una publicación muy interesante que se llama Tiempos de Cultura, el primer mapa mundial de las industrias culturales y creativas. En este texto, en esta publicación, la UNESCO señala que que la cultura también es importante, pero como crecimiento económico. Que las industrias culturales lo que generan es mayor sustentabilidad para muchos procesos en los propios países. Es decir, que no solamente, sobre todo sabemos que estamos en una ciudad industrial y normalmente cuando alguien decide estudiar humanidades o artes, le dicen, ¿para qué? ¿Eso para qué? Si más bien tú debes de ir a alguna... aquí Mari Mascoro está diciendo que sí, también nos pasa. Filosofía, ¿para qué? ¿Qué vas a comer? Historia, ¿para qué? Danza, ¿para qué? Estamos en una ciudad industrial donde hay que producir, trabajar, maquiladoras, etcétera. Sí. Entonces, tomar el centro porque ya está muy viejo, hay que poner uno nuevo. Normalmente no vemos a la cultura como una ventana de crecimiento. Como un derecho. O propio, ¿no? O sea, yo como filósofo, historiador, lo que sea, ¿de qué voy a trabajar? Normalmente eso es una cosa difícil y para los propios chihuahuenses es difícil ubicar en qué trabaja cada uno y qué factor tienen de importancia. Cuando en otros países, pues es muy fácil para ellos identificar alguna función o alguna figura que tienen, ¿no? En Francia tienen un filósofo de presidente, ¿no? Entonces, está bien padre la publicación, ahí se las vamos a compartir, donde analizan 11 sectores de las industrias culturales y cómo estas van haciendo enriquecimiento, ¿no? Que considera incluso hasta los videojuegos como parte de estas prácticas. Los videojuegos como producto cultural consumible. Sí, sí. Está este juego de hace 2 años. Lalo, no nos cuentes mentiras. Está este juego de hace 2 años, The Witcher se llama, y es una obra basada en un libro, pero que este libro recopila la cosmovisión que tenían creo que es Noruega, el país de donde es esta productora, City Project Red se llaman, y este videojuego tenía financiamiento del gobierno, porque representaban mucho de la cultura a través de esta obra
un libro, ¿no? Entonces, el videojuego, aparte de ser bueno, vendió muchísimo y había capital del gobierno. Por eso. Estamos en Café Sin Pánico hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. Les recordamos que la producción cultural en Chihuahua es amplia. Acérquese a una serie, a todas las organizaciones independientes que hay en teatro, sobre todo en el centro, ¿no? Por no meter más callos, es un teatro fuertote. Hay diferentes inversionistas y productores de teatro en Chihuahua que son bastante interesantes, diferentes cafés que exhiben músicos locales, al igual que permiten espacios para la comedia, la poesía, el cuento, y también a las páginas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Facultad de Artes tiene una cartelera enorme que abarca todo el año, permanente, en teatro, danza, música, donde usted se puede acercar. Los costos son lo más bajo que pueda imaginarse, sobre todo con producciones tan bellas de teatro, ¿no? A mí me encanta la temporada de teatro de Bellas Artes, y los espacios están para usted. Podemos invitarlos, podemos asistirlos, tenemos los especialistas, el estacionamiento también para que usted llegue, y la Sinfónica de la Universidad de Chihuahua, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chihuahua, con una temporada grandiosa siempre, que tiene conciertos claves. Uno de los más ocurridos es el de película, que realmente es un y es bueno eso. Sí, es un buen bocado, ¿no? Y hacen flash moves en el mercado. O sea, vaya, estamos los universitarios y la producción cultural de Chihuahua está a su disposición. Les agradecemos su asistencia a nuestro programa, su escucha, porque nos gustaría tenerlos aquí en un foro, pero realmente somos más aburridos de lo que parecemos en radio. Así o las selfies. Sí, inviértale en cultura. No sabe todos los engranes que mueve con el simple hecho de comprar un boleto, de toda la gente que apoya, pero también el enriquecimiento que tiene para su persona, y en algún momento yo sé que le va a redituar. Si quiere pensar económicamente, sí, también le va a redituar económicamente, porque esa comprensión de lo que está consumiendo. Varios economistas lo han demostrado, de invertir en cultura es una necesidad. Una parte del salario tiene que estar dirigido hacia eso. Hay personas a las que por sus escasos recursos no, y a esos hay que subsidiar. En eso sí estoy completamente yo de acuerdo, pero los que tenemos la posibilidad sí debemos de pagar un boleto para asistir al cine, al teatro, a ver una danza, lo que sea, ¿no? Así es, y hay diferentes subsidios a los que usted puede tener acceso, como la tarjeta del INSEN, la tarjeta de maestro, la tarjeta de estudiante. El carnet universitarios, utilícenlo. Sí, así es, asistan, no se tomen fotos y se vayan. Créanme que vale la pena. El mundo necesita personas que sepan más de su cultura regional y que sepan consumirla. Si van a otra parte del mundo y no sabe por qué México se llama México, que es una de las primeras preguntas que le van a hacer, créame que está hecho garras. Pero todo esto se puede solucionar con que usted mueva su carro o tome el camión o asista a cualquiera de los foros, que en Chihuahua sobran foros de expresión cultural. Faltan, pero en el momento hay bastante y están en un fácil acceso para todos los chihuahuenses. ¿Algo más que quieran agregar en este final del programa? No, yo estoy intrigado con lo que dije al principio, perreando como perrea Pancho Villa. A lo mejor debe ser algo así, una vinculación, ¿no? De personajes históricos con movimientos. A lo mejor Luz Corral inventó el twerking, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues en algún momento de haber bailado. El único problema es de que no sabemos cómo podemos relacionar si era bueno o malo el reggaetón respecto a Pancho Villa, ¿no? Reggaetón revolucionario. ¿Qué estás diciendo? Al fin, ríase un poco con nosotros. Los invitamos a escuchar nuestra repetición del programa los viernes a las 10 de la noche. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana estamos con ustedes. Somos académicos, somos universitarios. Créanos hasta que nos demuestre lo contrario. Nos vemos la siguiente semana. Mari Mascorro, muchas gracias en los controles. Comuníquese en las redes sociales que tenemos a su disposición. Consuma cultura, use las direccionales, porque nada de eso nos hace leer la mente. Hasta luego. Café Sin Pánico ha terminado. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más escenarios de la cultura popular por Radio Universidad 106.9 de FM.
Radio Universidad. XHERU 106.9 de FM. Tu frecuencia universal. Transmitiendo desde el Campus Universitario 1. Las 24 horas, los 365 días del año. Radio Universidad. Hablan José Antonio Midi y su esposa Juana Cuevas. En estas épocas repetimos las mismas palabras: esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia. Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta temporada. Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz Año Nuevo! José Antonio Mid, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Soy México, tierra generosa con gran historia, tierra de gigantes y guerreras. Hace tiempo quería hablar contigo, decirte que algunos me quieren ver de rodillas. Por eso necesito de ti, de tu espíritu de lucha, de tu rebeldía. Te hablo a ti, al atrevido, al soñador, al que se esfuerza todos los días. Llévame hacia adelante, solo lo puedo hacer contigo. Marca la diferencia, por eso necesito de ti, PRD. El proceso electoral de 2018 ya empezó y será el más grande en la historia de México hasta hoy. Formar parte de estas elecciones no solo con mi voto, sino también como observador electoral me llena de orgullo. Podré fortalecer la democracia verificando directamente todas las actividades de principio a fin. Tú también, como cualquier otro ciudadano, puedes ser observador electoral. Participa para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en INE.mx. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral. INE. Vibra con la frecuencia universal. Con la frecuencia universal. 106.9.